Durante años me enorgullecí de ser una persona capaz de hacer muchas cosas bien. Aprendía rápido, me adaptaba, era eficiente en diferentes áreas y siempre encontraba soluciones. Me sentía valioso, porque podía aportar en casi cualquier situación. Era el que resolvía, el que ayudaba, el que se adaptaba a lo que hiciera falta. Pero con el tiempo, empecé a notar algo inquietante. Cuanto más sabía hacer, más disperso me sentía. Cuanto más intentaba abarcar, menos impacto real tenía. Me encontraba rodeado de tareas, de compromisos, de proyectos, pero sin una dirección clara. Y esa sensación de estar haciendo mucho pero sin avanzar de verdad, comenzó a pesar. Porque no era que no hiciera nada. Era que hacía de todo, pero sin profundidad. Tocaba muchas puertas, pero no abría ninguna del todo. Era competente, sí, pero no maestro. Y ahí me di cuenta de algo que cambió por completo mi perspectiva. Ser bueno en todo puede ser una trampa sutil, elegante, socialmente admirada, pero trampa al fin, porque te mantiene ocupado, pero no enfocado, te mantiene visible, pero no indispensable, te mantiene en movimiento, pero no en dirección. Comencé a observar cómo el mundo recompensa a los que hacen muchas cosas. Nos educan para ser versátiles, para tener múltiples habilidades, para poder adaptarnos a cualquier situación. Y eso en apariencia es algo positivo, pero también tiene un costo oculto. Nunca profundizas. Nunca te sumerges del todo. Nunca desarrollas maestría. Te vuelves una persona funcional, pero no transformadora. Y yo no quería ser funcional, quería ser profundo. Quería dejar huella. Quería que mi trabajo, mis palabras, mi vida tuvieran peso, sentido, propósito. Pero para eso, necesitaba renunciar a ser bueno en todo y comprometerme a ser excelente en lo que realmente importaba. Y ese fue el reto más difícil. Elegir. Porque elegir significa renunciar. Y renunciar es algo que a la mente le cuesta. Preferimos tener todo abierto, todo posible, todo al alcance. Nos da miedo cerrar caminos. Nos da miedo decir no. Nos da miedo elegir uno y sentir que perdemos todos los demás. Pero eso es una ilusión. Porque en realidad, cuando no eliges, ya estás eligiendo. Estás eligiendo la dispersión. Estás eligiendo quedarte en la superficie. Estás eligiendo vivir fragmentado. Y esa elección inconsciente te roba energía, claridad, dirección. Yo lo viví. Me encontraba cansado sin razón, lleno de tareas, pero vacío por dentro. Rodeado de logros, pero lejos de mí mismo. Porque no estaba alineado. Estaba dividido. Fue en ese punto cuando me hice una pregunta brutalmente honesta. ¿En qué soy verdaderamente excepcional? ¿Cuál es ese talento que, si lo llevo a su máxima expresión, puede transformar mi vida y la de otros? Y lo más difícil fue admitir que no podía responder con claridad, porque estaba tan ocupado, haciendo todo bien, que nunca me había detenido a profundizar en lo que me hacía único. Me di cuenta de que, para descubrirlo, necesitaba silencio, necesitaba pausa, necesitaba dejar de correr y empezar a mirar hacia adentro. Porque el enfoque no nace del esfuerzo, nace del autoconocimiento. No se trata de hacer más, sino de hacer con propósito. Antes de continuar, si este tipo de contenido resuena contigo, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Y ahora sí, vamos al video. Cuando comencé a preguntarme qué era aquello en lo que realmente podía destacar, me enfrenté a otra barrera invisible: la culpa. La culpa de dejar cosas. La culpa de decepcionar a quienes esperaban que siguiera siendo el que hace de todo. La culpa de defraudar a quienes se beneficiaban de mi versatilidad. Pero entendí que crecer es decepcionar estratégicamente, que no puedes convertirte en quien estás destinado a ser si sigues cumpliendo con expectativas que no te pertenecen, y que muchas veces el miedo a elegir no es miedo al error, es miedo al juicio. Porque cuando eliges un camino, los demás también opinan, y cuando decides enfocarte, algunos sienten que los abandonas. Pero esa incomodidad es parte del proceso.
No puedes expandirte sin soltar. No puedes profundizar sin cerrar. No puedes dominar algo si sigues jugando a ser bueno en todo. A partir de ahí, comencé a poner límites, a decir que no, a simplificar mi agenda, a soltar proyectos que no vibraban con mi propósito, y con cada renuncia, sentía una mezcla de miedo y libertad. Miedo, porque el ego gritaba, ¿y si te equivocas? Pero libertad porque mi alma susurraba, ahora sí estás eligiendo. Me di cuenta de que el enfoque no es rigidez, no es cerrarse al mundo. Es honrar tu energía. Es decidir en qué vale la pena invertir tu vida. Porque al final, tu vida no se define por todo lo que sabes hacer, sino por lo que elegiste cultivar con profundidad. Y eso es un acto de valentía. Porque ser multitarea es cómodo, es socialmente premiado. Te mantiene ocupado, que es la droga preferida del ego. Pero la maestría exige silencio, soledad, disciplina, repetición, y esas cosas no son glamorosas, pero transforman. Comencé a estudiar a las personas que más admiraba, y noté algo en común. No hacían muchas cosas. Hacían pocas, pero con una profundidad brutal. Habían elegido, se habían comprometido, y habían pagado el precio del enfoque. Horas de práctica, días de duda, años de invisibilidad. Pero con el tiempo, su talento se volvió tan afilado, tan preciso, tan auténtico, que ya no podían ser ignorados, porque el mundo no necesita más personas que saben de todo. Necesita personas que se han vaciado de lo innecesario para encarnar su verdadero propósito. Y eso no se logra con velocidad, sino con profundidad, con enfoque, con presencia. Así fue como decidí que no quería ser una persona buena en todo. Quería ser una persona maestra en lo que nací para expresar. Y eso cambió la forma en la que vivía, trabajaba, elegía. Me volví más selectivo, más intencional, más alineado. No por ego, sino por compromiso. Porque cuando sabes quién eres y lo que puedes aportar al mundo, no necesitas hacerlo todo. Solo necesitas hacerlo bien, con integridad, con alma, con constancia. Y esa es la clase de grandeza que no se ve de inmediato, pero que deja huella para siempre. Uno de los mayores peligros de ser bueno en todo es que nadie te enseña a detenerte. Al contrario, el mundo te celebra por tu utilidad. Eres el que siempre tiene una solución, el que resuelve problemas, el que se adapta a todo. Y eso, sin darte cuenta, se convierte en una identidad. Empiezas a creer que tu valor depende de tu capacidad de responder a todo, de saber de todo, de estar en todo. Pero esa identidad es agotadora. Porque nunca te da permiso para profundizar, nunca te da espacio para dedicarte a lo que realmente amas. Siempre hay algo más urgente, algo más útil, algo más importante que lo tuyo. Y así, vas postergando tu maestría en nombre de la productividad. Vas dejando tus pasiones en segundo plano para sostener lo que esperan de ti. Vas apagándote lentamente, mientras los demás siguen diciendo lo brillante que eres. Pero tú sabes que algo falta. Que por dentro hay un talento que no has cultivado. Una voz que no has escuchado. Un potencial que has dormido por miedo a dejar de ser útil. Y no te culpo. Nos enseñaron a servir antes de ser. A cumplir antes de explorar. A ayudar antes de elegir. Pero llega un punto en el que servir sin propósito te desgasta. Cumplir sin sentido te vacía. Ayudar sin dirección te frustra. Porque tu alma no vino a hacer de todo. Vino a hacer lo que nadie más puede hacer como tú. Y descubrir eso requiere valentía. Requiere silencio. Requiere cerrar los ojos al aplauso externo para abrir los oídos a la intuición interna. Requiere desconectarte del ruido del deber para reconectar con la voz del ser. Y esa voz siempre ha estado ahí, esperando que pares, que te escuches, que decidas. Cuando por fin me permití hacer ese trabajo interno, muchas cosas cambiaron. Empecé a ver con más claridad qué actividades me expandían y cuáles me drenaban. Empecé a reconocer en qué tareas brillaba de forma natural, sin esfuerzo, sin presión.
Empecé a notar qué conversaciones me encendían el alma y cuáles me dejaban en silencio por dentro. Y todo eso me llevó a un punto de decisión. Tenía que elegir. No porque no pudiera hacer muchas cosas, sino porque ya no quería vivir dividido, quería vivir alineado. Y para eso, necesitaba soltar. Soltar el personaje del que sabe todo. Soltar la necesidad de estar en todos lados. Soltar la ilusión de que podía hacerlo todo sin perderme a mí mismo. Esa renuncia me dolió al principio. Sentí que estaba dejando oportunidades, personas, caminos. Pero con el tiempo, entendí que no estaba perdiendo nada. Estaba volviendo a mí. Estaba construyendo algo desde la raíz. Estaba cultivando una vida con sentido. Y eso, aunque menos visible al principio, es infinitamente más poderoso, porque lo que nace del enfoque verdadero, crece con fuerza, y lo que crece con fuerza, impacta de verdad. A veces me preguntan, ¿pero cómo sé cuál es ese camino en el que debo profundizar? ¿Cómo elijo si tengo muchos intereses? Y mi respuesta siempre es la misma. Elige por vibración, no por obligación. Elige por expansión interior, no por validación exterior. Porque tu verdadera maestría no está necesariamente en lo que haces bien, sino en lo que te transforma mientras lo haces, en lo que te hace perder la noción del tiempo, en lo que te deja más energía de la que te quita, en lo que harías incluso si nadie lo aplaudiera. Ese es tu norte, ese es tu llamado. Y cuanto más lo ignores para cumplir con todo lo demás, más desconectado te sentirás. No porque no estés haciendo cosas útiles, sino porque no estás haciendo lo tuyo, y nadie puede llenar ese vacío por ti. Puedes ser exitoso, reconocido, admirado, y aún así, sentirte incompleto. Porque la plenitud no viene del reconocimiento, viene de la alineación, de saber que estás donde tienes que estar, haciendo lo que viniste a hacer. Recuerdo un momento específico en mi vida en el que tenía muchos frentes abiertos, proyectos, relaciones, ideas, propuestas. Todo parecía importante, todo parecía prometedor. Pero dentro de mí había ruido, había confusión. Y entonces me detuve, me senté en silencio, y me hice una pregunta clave. Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿cuál de todas estas cosas seguiría eligiendo? Y la respuesta fue clara. Solo una. Una de todas. Una que me hablaba al alma, que me desafiaba, que me pedía más, pero que también me daba más. Y ese día tomé una decisión. Solté lo demás, no por desprecio, sino por fidelidad. Porque entendí que mi vida no podía seguir dividida. No si quería vivir con plenitud, no si quería dejar huella. No si quería experimentar la verdadera grandeza, que no es hacer mucho, sino hacer lo justo, lo que importa, lo que te eleva. Y desde entonces, cada vez que la dispersión intenta volver, cada vez que el ego me tienta con nuevos caminos, me recuerdo. No vine a impresionar, vine a encarnar. No vine a saber de todo, vine a dominar lo que me fue dado. Porque en eso que me fue dado está el propósito. Y cuando honras tu propósito, todo empieza a alinearse. El tiempo rinde más, las decisiones se aclaran, las relaciones se ordenan, y tu energía, que antes estaba dispersa, ahora se concentra como un rayo láser. Y donde va tu energía, crece tu poder. Donde va tu enfoque, florece tu propósito. Y eso no se logra por casualidad. Se elige, se entrena, se sostiene. Así que si estás en ese punto de tu vida en el que sabes hacer muchas cosas, pero no sabes en cuál enfocarte, detente. No corras por responder. No decidas por presión. Haz silencio. Escucha. Y permite que tu alma te guíe. Ella sabe. Siempre ha sabido. Solo necesita que tú también decidas saberlo. Si hay algo que he aprendido en este camino, es que la verdadera grandeza no necesita demostrar nada. No necesita gritar, ni acumular, ni hacer malabares con 1000 roles al mismo tiempo. La verdadera grandeza es silenciosa, consistente, enfocada. Es esa presencia que no busca ser vista, pero que cuando actúa,
transforma. Y para llegar ahí, tienes que soltar muchas cosas. Tienes que renunciar al personaje del capaz de todo. Tienes que dejar de buscar validación en la cantidad de tareas que puedes hacer. Y empezar a buscar propósito en la profundidad con la que haces lo que de verdad importa. Puede que este mensaje te incomode, que te mueva, que te enfrente. Y está bien. No estás solo. A muchos nos educaron para ser útiles, no para ser auténticos. Nos aplaudieron por estar en todo, no por elegir lo esencial. Pero hoy tienes la oportunidad de cambiar eso, de elegir con conciencia, de comprometerte con lo que realmente quieres cultivar. Porque el mundo no necesita más gente dispersa, saturada, sobreestimulada. Necesita personas enfocadas, alineadas, presentes, personas que se atreven a profundizar, a callar el ruido de las expectativas, a escuchar su verdad y actuar desde ahí. Yo decidí salir de la trampa. Y no fue fácil. Perdí personas, cerré puertas, cambié de rumbo. Pero gané algo que no cambió por nada: dirección. Y con ella, paz. No una paz pasiva, sino activa. Esa que se siente cuando sabes que cada paso que das, aunque pequeño, va en dirección a tu propósito. Esa que no depende de cuántas cosas haces, sino de cuán presente estás en lo que haces. Esa que te permite decir no, con amor, y sí, con total entrega. Esa paz que no se encuentra haciendo de todo, sino haciendo con intención, haciendo con alma, haciendo con visión. Así que hoy quiero invitarte a hacer una pausa, a revisar con honestidad dónde estás poniendo tu energía, a preguntarte si estás viviendo para agradar o para alinearte, si estás haciendo de todo por miedo, o si estás dispuesto a hacer una sola cosa con amor, porque la verdadera transformación ocurre cuando tienes el coraje de enfocarte, de dejar de ser bueno en todo y empezar a ser verdaderamente tú. Y eso es lo único que realmente deja huella.